Iniciamos este espacio de intercambio, de encuentro, le damos la bienvenida a todos, a todas. Es un gusto para nosotros y para nosotras. En esta instancia en la que vamos a estar escuchando las ponencias presentadas por algunos colegas, la intención del trabajo va a tener que ver con lo siguiente. Vamos a darles un tiempo de exposición de unos 10 minutos, vamos a intentar ser cuidadosos con eso, y posteriormente abriremos el espacio para las preguntas, las sugerencias, los aportes que quieran hacer. Así que en la medida en que vayan suscitándose algunas cuestiones, podemos ir registrándolas y ahí sí habilitamos los micrófonos para poder hacerlas. En el mientras tanto les vamos a pedir que, salvo los ponentes, el resto mantengamos muteados los micrófonos. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, para dar inicio entonces, empezamos con María Fernanda. María Fernanda va a compartir con nosotros su propuesta de trabajo que denominó la mediación docente como posibilitadora de la experiencia de taller. María Fernanda, te damos la bienvenida, estamos atentos. Gracias. La idea de esta charla es compartir la experiencia de formación de docentes de artes visuales que se lleva a cabo en el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda, en el que uno de los rasgos identitarios principales es la enseñanza en el taller. Por la especificidad de la carrera, el eje está puesto en el oficio y por eso la presencialidad y el trabajo en los talleres se perciben como irreemplazables. En los talleres se trabajan interrelacionadas la teoría y la práctica. Los docentes parten de los conocimientos teóricos o supuestos previos de los y las estudiantes, desde los que se elaboran hipótesis de trabajo y posibles líneas de acción. Se ponen a prueba en la realización y en un momento posterior a la horneada se establecen puntos de acuerdo o divergencias con lo que se había anticipado. A partir del análisis individual y grupal, dependiendo del caso, se plantean los ajustes necesarios en las formulaciones de los materiales hasta llegar a un resultado satisfactorio. El año pasado se presentó el desafío de aplazar el comienzo de las clases presenciales. Como en principio iban a ser solo 2 semanas, esto se resolvía planteando a los grupos la presentación de las materias, los contenidos del programa. Sin embargo, la situación epidemiológica no permitió la vuelta y debíamos comenzar a abordar los contenidos propuestos para el año lectivo en la virtualidad. Algo que parecía imposible, hubo que resolverlo. Ante esta situación, nos planteamos si era posible traducir los contenidos para abordarlos en la virtualidad y qué aspectos de la experiencia del taller era posible llevar a cada una de las casas, desde las nuestras, donde nos encontrábamos, para que no se perdiera tanto. ¿Cómo debía readecuarse el trabajo de los docentes? También fue necesario pensar cómo lidiar con esa sensación de pérdida y de reconocer qué saberes podían transmitirse en ese contexto tan particular. Y esto nos planteaba además el interrogante de qué mediación debíamos hacer los y las docentes. El vínculo establecido en el taller es muy cercano y el aprendizaje es compartido. Cada estudiante aprende no solo de los trabajos propios, sino también de los de sus compañeros y compañeras. Esto se veía dificultado por el uso para las clases de la plataforma Classroom, que era la única que conocíamos en ese primer momento, y que por sus características resolvía el trabajo con los textos, la aproximación teórica a los materiales y a las técnicas, pero solo a nivel individual. Y esto marcaba una diferencia sustancial con las vivencias en el taller. Esto nos puso frente a una de las primeras nociones a esclarecer. No se podía hacer una traducción de las clases del taller a la virtualidad, ni siquiera de las materias teóricas. Como plantea Flavia Terilli, debíamos tener en cuenta que estas no eran nuestras clases solo que en la virtualidad, porque la virtualidad no es una herramienta, es un contexto. Y este era el gran desafío, cambiar nuestro contexto conocido por uno extraño que nos resultaba tan ajeno, ¿no? Por eso tuvimos que trabajar mucho con los y las docentes desde el lugar del equipo directivo
generando espacios de encuentro entre docentes de las distintas áreas para poder, entre todos y todas, buscar, consensuar y compartir diferentes ideas y experiencias acerca de las concepciones que portábamos de lo que es un taller. Acostumbradas y acostumbrados a los espacios especialmente pensados para optimizar la tarea que tenemos en el instituto, con todos los materiales y herramientas necesarios a nuestra disposición, las representaciones que se producían en los intercambios docentes para pensar en las adecuaciones eran de imposibilidad. Fue difícil movernos de ahí. Entonces, a partir de esto empezamos en un primer momento a realizar un relevamiento de la posibilidad que tenían los y las estudiantes de contar con acceso a materiales y herramientas. La condición que nos poníamos era que cada grupo trabajara a partir de consignas y propuestas que los incluyeran a todos y todas. Por ejemplo, si todos contaban con arcilla, se trabajaba con ese material. Si no, si alguno no podía conseguirlo, el material podía ser de libre elección. Al respecto, cabe mencionar que en algunos casos esto posibilitó también una búsqueda de imágenes diferentes a partir de las características de los distintos materiales. También comenzamos a incursionar con otras alternativas y gradualmente fuimos incorporando plataformas que nos permitieran vernos e interactuar sincrónicamente. Cada docente y cada estudiante fue armando con los elementos disponibles un pequeño espacio de taller en el que podían llevar adelante las propuestas y mostrar a través de las cámaras y de relevamientos fotográficos cada proceso de trabajo, intercambiando impresiones no solo con las y los docentes, sino también con sus compañeras y compañeros. El taller aparecía nuevamente multiplicado en cada espacio donde se encontraba un estudiante y un docente. Así cada docente pudo, como plantea Luciano de Marco, hacerse presente de manera remota. La interacción verbal también pasó a tener un lugar central en el contexto de virtualidad. El papel de los sentidos, no solo el de la vista, es fundamental en el taller a la hora de percibir pesos, calidades de superficies, texturas, y tuvimos que aprender a traducir con palabras lo que no llegaba a percibirse, y esto contribuyó también a conceptualizar el trabajo realizado. A partir de esto podemos ver que las condiciones actuales de enseñanza y aprendizaje plantearon y nos siguen planteando nuevos desafíos. La respuesta que tuvo que dar la escuela a la virtualidad fue repentina y sin que la mayoría de los docentes y las docentes tuviéramos herramientas para llevar adelante esta tarea con recursos propios. Por lo mismo, tuvimos que poner en juego lo que sí sabíamos del currículum, de la pedagogía, de la didáctica, de la psicología y de la escuela, para tomar decisiones a la hora de seleccionar recursos. Y en este sentido pudimos ver el fuerte sustento teórico que guiaba nuestra práctica de taller, que no siempre estaba explícito en la presencialidad. También nos mostró otras posibilidades que podríamos brindar como instituto referente en el campo de la cerámica y que antes nos parecían imposibles, ya que desde la virtualidad podríamos permitir que quienes no tienen escuela cerca o la posibilidad de trasladarse puedan acercarse al conocimiento, lo que permitiría democratizar su acceso. Como plantea Terici, debemos hacer valer nuestros saberes, tanto los referidos a los instrumentos de la cultura que se desea transmitir, como a los modos de producir situaciones de colaboración con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes para hacer que gradualmente se apropien de esos instrumentos. Esto es lo que intentamos hacer desde nuestro lugar en la formación de docentes de artes visuales. Se trata, como mencionaba anteriormente, de apoyarnos en el conocimiento profesional docente, ya que esta situación tan inédita y particular... Fernanda, te quedan 2 minutos, 2 minutos te quedan. Sí. Decía que esta situación, para la que por otro lado no podemos tener todas las respuestas, nos demostró que la enseñanza es una tarea especializada, que aún sin ser infalible, tiene cimientos firmes que hay que valorar. Muchas gracias. Muy bien, Fernanda, muchas gracias por compartir el desafío del trabajo en taller y las artes. Muy bien, muchas gracias.
En esta ocasión, y para continuar, vamos a escuchar a Roberto y Amalia. Bueno, bienvenidos, bienvenida. Roberto y Amalia van a presentar una experiencia de gestión de nivel superior en contexto de pandemia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de participar. Nosotros somos parte del equipo de gestión del Instituto Salesiano Pío X de la ciudad de Córdoba. Tenemos un profesorado con una sola carrera, que es la carrera de filosofía. Originalmente la carrera ha estado vinculada a la formación para la vida religiosa y después, más adelante, se trasladó el profesorado a otra institución de los mismos salesianos en el centro, y tenemos también laicos y laicas. En cuanto, nosotros empezábamos con un diagnóstico inicial, que era esta breve descripción de la institución, y decir que hace ya unos años, a partir del año 2015, habíamos comenzado con un proyecto de educación virtual como acompañamiento a la educación presencial. Como sabemos, la formación docente inicial, por mismo marco reglamentario, no puede ser virtual, está obligada a ser presencial. Sin embargo, considerábamos que era ineludible dar cuenta del cambio cultural que significa la irrupción de las tecnologías en la vida de la sociedad, digamos, ¿no? Y en este sentido, cómo rompe la clausura del aula, la clásica clausura, el clásico cerrazón del tiempo y el espacio, rompe con esas lógicas, y creímos en la necesidad de comenzar a introducir estas prácticas en el profesorado, sobre todo desde la experiencia. En ese momento nosotros recurrimos a las mismas docentes más jóvenes que teníamos para hacer una consulta de qué proceso podíamos hacer, y optamos por implementar una plataforma Moodle, que hemos empezado a trabajar en ese momento, haciendo, como decíamos, acciones de acompañamiento paulatino, en la cual el trabajo se centró, le hemos denominado, en un acompañamiento artesanal, es decir, más que en una capacitación general y unos tutoriales que han estado, ir acompañando a los docentes en las pequeñas dificultades cotidianas que van apareciendo en la gestión del aula. Y al mismo tiempo ir, por supuesto, implementando algunas actividades con los estudiantes, siempre teniendo en cuenta que el marco reglamentario en realidad no nos permite el paso directo a una virtualidad en ninguna de las actividades. Dicho esto, al momento del inicio de la pandemia, digamos, esto que había sido un proyecto que pretendía tomar los elementos del contexto cultural, se convirtió en una fortaleza, porque nos encontramos con que ya teníamos la plataforma, teníamos los docentes con distintos grados de apropiación del uso de la plataforma, los estudiantes y los docentes cargados con sus contraseñas. Había una opción ya metodológica de la institución en cuanto que el uso, digamos, el pasaje de la presencialidad a la virtualidad era en una plataforma montada para educación, no estaba sujeta a otras variantes, aunque hubo que conversar en el camino ante alternativas que por ahí de gente dice, bueno, yo comparto archivos por otros medios, no sé, dar cuenta de que es necesario centralizar la actividad en el campus virtual. Eso como una primera cuestión que hace a la fortaleza de poseer la herramienta. Por otro lado, al ser un instituto tan pequeño, siempre ha sido muy fuerte una cultura de clara familiaridad, digamos, ¿no? Entonces, era también muy preocupante cómo sostener esa familiaridad, sabiendo que esos vínculos eran importantísimos para el desarrollo de nuestra actividad. Y nosotros pasamos de manera casi inmediata a tener 2 reuniones semanales con los docentes, reuniones libres, por videollamada, en la que íbamos compartiendo las dificultades que iban apareciendo. Siempre me presento un poquito más explícitamente, yo soy el director, Amalia es la asistente del campus, es licenciada en Ciencia de la Educación, entonces estábamos presentes ella y yo para ir sosteniendo el proceso de dirección y la tutoría, ¿no? Pero una clave de encuentro es decir, bueno, compartimos dificultades pedagógicas, vamos viendo cómo evolucionan las trayectorias de los estudiantes, y al mismo tiempo compartimos situaciones de la vida personal. Esto explicitado en la agenda, no como algo que se agrega en la agenda,
sino como parte de la gente. Y así fuimos sosteniendo el trabajo, de tal manera que hacia junio habíamos recogido algo de experiencia de algunas prácticas que nos iban sirviendo a todos, ¿no? En la medida en que es posible. No creíamos en que uno pueda bajar determinadas líneas, estas son las prácticas. Sí consideramos que el lineamiento central era que las clases se dan a través de la plataforma, el lugar de los recursos es la plataforma, el lugar de los avisos es la plataforma, siempre sostenido con la comunicación a través de grupos de WhatsApp y todas las demás herramientas que se poseen, y cuidando de darle esa centralidad. Nosotros encontramos que esta posibilidad de ir encontrándonos cotidianamente con los docentes preservó, al menos con los docentes, el clima comunitario y el acompañamiento, que ustedes saben que fue muy desgastante a lo largo de todo el año, con las diversas expectativas que aparte ha ido habiendo en cuanto a los retornos o no y todo eso. Y bueno, también nos ha permitido seguir sosteniéndolo este año. En cuanto a desafíos, uno podría sintetizar que hay un desafío que nos quedó, que no ha sido tan sencillo el construir comunidad con los estudiantes. Nos tenemos, como decía recién, una experiencia muy fuerte comunitaria, de un recreo largo que hacemos, donde compartimos mate, etcétera, que es muy propio de la institución tan pequeña, digamos. Y esa vincularidad se vio muy complicada, sobre todo con los estudiantes ingresantes. Y ese, si se quiere, es el desafío más difícil de sostener. Por otra parte, sí, desde la gestión ha sido necesario hacer ver paulatinamente que no es lo mismo sostener el proceso desde una plataforma que desde cualquier otra red social, por ejemplo, o desde un mensaje por correo electrónico o por WhatsApp. Comprender que hay un modelo educativo, una plataforma, al mismo tiempo recordar que en realidad seguimos siendo una carrera presencial que, bueno, en el contexto de pandemia se convierte a educación en contexto de pandemia, pero no es que hemos pasado a un modelo virtual. A veces las demandas de algunos son que esto no se adecua a una enseñanza virtual. Esto no es enseñanza virtual porque no somos una carrera virtual, no tenemos los recursos destinados a eso, de personal, de elaboración de los materiales, etc. Tampoco los docentes estaban obligados a tener expertise sobre el tema. Somos todos docentes presenciales que hemos puesto nuestro mejor esfuerzo, acompañados por la institución. Y al mismo tiempo, bueno, trabajar también desde lo comunitario ese delgado hilo que hace que uno pueda reconocer que está poniendo el trabajo desde la casa, ¿no? Con recursos propios, invadiendo los espacios y los tiempos personales, que ha sido muy Te desgastante. quedan 2 minutos, Roberto, perdón. Sí, sí, está bien. Y que ha sido, digamos, sumamente agotador, ¿no? Y la necesidad de preservar esa sanidad de todo el personal y de los estudiantes para poder llevar adelante un proceso que nos permita gestionar con bien este contexto. Podríamos cerrar diciendo que, bueno, que creemos que es necesario que no se naturalice esta situación, ¿no? Porque ha sido, digamos, hay una suerte de naturalización, bueno, va a pasar así, vamos a continuar así, eso hay que discutirlo. La pandemia, nosotros sostenemos, pasa por el cuerpo también, se siente fuertemente lo que se vive en este contexto, y por lo tanto es necesario preservar el espacio de reflexión, de que no es simplemente como si uno dijera, bueno, esto no está en el escrito, pero lo digo, no es que uno cambia de pizarra nomás, ¿no? O sea, esto implica toda una revisión del modelo, es todo otro modelo cultural y de enseñanza que hay que poner en cuestión, que no puede quedar naturalizado simplemente porque hemos puesto nuestro mejor esfuerzo al servicio de salvar un proceso educativo, ¿no? Y como otro elemento extra, bueno, dar cuenta de que en realidad el acompañamiento de las autoridades ha sido muy limitado, al menos desde la consideración nuestra, con muy poco, primero con escasísimos procesos de diálogo, más bien con algunas informaciones o algunas indicaciones no construidas para un contexto tan difícil.
a veces ignorando que, bueno, que la normativa caduca desde el momento en que lo que es presencial se convierte en virtual, digamos, ¿no? Bueno, creo que con eso alcanza. No le he dejado la palabra a Amalia, pero bueno, pero habla. No sé, Amalia, si vos querías agregar algo. No, simplemente que me parece que has resumido bien nuestro trabajo y nada, la importancia de que nosotros veníamos trabajando hacía 5 años ya en la plataforma virtual, entonces eso nos configuraba con un bagaje de conocimiento importante que es dispar y que era distinto. La profesora joven sería yo, que yo no soy tanto, pero así es como comenzamos esto hace ya 5 o 6 años y eso nos configuró de otra manera. Cuando se decretó el aislamiento, estábamos parados de diferente manera a otras instituciones colegas que salieron a ver qué plataforma usar. Nosotros ya teníamos un bagaje de conocimiento y eso nos posicionó de otra manera. Muchas gracias. Gracias a ustedes, elementos interesantes para seguir pensando, ¿no? Digo, incluso en situaciones semejantes por las que por allí nosotros también estamos atravesando, ¿no? Digo, interesante. Bueno, para no robar tiempo, ahora vamos a escuchar a Mariela Segura. Mariela va a presentar su trabajo, Repensando la gestión escolar. Bienvenida, Mariela. Bueno, buenas tardes. Bueno, y gracias por este espacio de intercambio que siempre nos nutre a los docentes. Bueno, yo soy docente y profesora de educación tecnológica, trabajo en escuelas primarias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el trabajo que presento es repensando la gestión escolar desde el rol de los directores, ¿verdad? Desde aquel, ya ves que decidimos gestionar una escuela con todo lo que contrae y más en la época de pandemia. Si vas avanzando. Perfecto. Ahí. Ahí está. Bueno, es la presentación mía. Después, si no, les comparto el link. No hay ningún problema. Bien. Siguiente. Ahí está. El concepto de gestión, según la RAE, proviene del latín y hace referencia a la acción y al efecto de gestionar. O sea, es trabajar en la iniciativa o un proyecto, ocuparse de la parte administrativa y de la organización. Uno podría gestionar, o como se gestionan, empresas, ONG, pero la gestión escolar, siguiente, es un término nuevo que lleva también a un desconcierto. ¿Por qué? Porque está ligado a estos tiempos escolares, ¿no? Y no es lo mismo gestionar que gestionar instituciones educativas. Para ello, Blexman afirma que este concepto es una definición nueva y contrae aparejado desde la decisión de poder estar enfrente a una institución y delimitar el camino y la misión y la visión de cada institución educativa. O sea, que podemos decir que el sentido de gestión escolar trae aparejado un sinfín de problemas y poder afrontarlos con innovación y con creatividad es el camino posible. Siguiente. Bien. Todo director o toda persona que decide estar en una gestión necesita de un liderazgo, ¿sí? No solamente el compromiso, sino este liderazgo que va a involucrar a los demás, a motivar al plantel docente y no docente a llevar adelante el proyecto institucional que obviamente está enmarcado y está encuadrado en un determinado territorio. Existen diferentes tipos de liderazgos, de gestiones, el estilo, ahí está, el estilo autócrata, que es absorbente, es aquel gestor que todo tiene que pasar por él, que no puede delegar, ¿sí? El estilo burócrata, que es el perfeccionista, el que tiene que estar, que, digamos, sostiene la parte administrativa en primer lugar, dejando luego para lo pedagógico.
El estilo laissez-faire, que es el estilo que, digamos, es inseguro, que todo tiene que preguntar y que, bueno, no tiene este estilo de liderazgo. Y el estilo carismático, que es personalista, o sea, que todo sucede por él y todas las acciones de la escuela pasan por él. Siguiente. Bien. Una organización inteligente, eficaz y autónoma, por la cual las conducciones deberían llevar su fin, es aquel directivo ejecutivo. O sea, es un directivo que acompaña, que participa con los docentes en la conformación de los proyectos, que no se siente ni superior ni inseguro, pero sí que tiene un lineamiento y un camino por donde ir. Y obviamente que tiene que entusiasmar y motivar, ¿sí? Con creatividad a todos los docentes que hacen de esa institución. La gestión trae siempre situaciones de conflictos y siempre va a traer problemas. La pandemia fue algo abrupto que se visualizó y profundizó estas situaciones. Y pueden atravesarlas aquellos directivos que piensan o que sostienen que es toda una organización y que cada uno autónomamente tiene un rol, y si lo cumple bien, todos pueden conformar esa institución educativa. Siguiente. Bien, cuando uno decide estar en gestión, siempre, bueno, son múltiples las variables por las cuales atraviesa, ¿no? Hay que ser las administrativas, las económicas, las pedagógicas, en una institución son fundamentales, pero nunca perder de cuenta que la misión y la visión de la gestión es la pedagógica. Siguiente. Bueno, mirar y gestionar. Uno debe de mirar los entornos, el contexto, enfocar la comunidad educativa, tener en cuenta siempre las fortalezas que tienen los docentes, el trabajo interdisciplinario y la construcción de un saber en común. Siguiente. Bien, para eso algunas pautas que manifiesto en este trabajo es centrarse en los resultados, no en las actividades sueltas, sino que todo tiene que estar entrelazado, analizar, evaluar los proyectos, luego también crear y fortalecer un vínculo entre todos aquellos, luego también utilizar las redes tecnológicas, los canales comunicacionales, y programar siempre una agenda. Es muy importante que para la gestión el director sostenga la agenda que se ha planificado, obviamente con una evaluación. Y básicamente todo esto entrelaza una comunicación activa, fluida, respetuosa, en pos de un mejoramiento institucional. Siguiente. Bueno, por último, la buena administración es el arte de hacer tan interesante los problemas y sus soluciones, tan constructivas que todos quieran ponerse a trabajar y lidiar con ellas. Desde la gestión, los problemas son el ABC. La creatividad, la innovación y el trabajo en equipo son caminos posibles como para buscar las soluciones y que todos los alumnos puedan aprender. Muchas gracias. Te sobraron 2 minutos. Bueno, lo sinteticé bastante entonces. No puedo dejar de compartir. Ahí está. Muy bien. Perdón, no podía dejar de compartir. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mariela. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Natalia. Natalia, ¿estás por allí? No te veo, ¿sí?
¿La vemos? Sí, sí Sí. estoy. No sé si se me escucha, si se me ve. Y sí, ahí estamos. Natalia, bueno, Se bienvenida. escucha porque está como muy inestable la conexión aquí en la oficina. Hasta ahora se escucha bien, ¿sí? Te damos la bienvenida porque no habíamos tenido ocasión de saludarte. Natalia va a presentar su trabajo gestionando el egreso, proyectos y producciones musicales en la finalización de carrera de estudiantes del profesorado de música durante octubre del 2020. Natalia, ¿vos querés que comparta también el recurso? Sí, por favor. Perfecto. Ahí va. Bueno, esa es mi placa de presentación. Soy Nadia Cariñano, soy vicedirectora del Instituto de Música de la Universidad Nacional de Tucumán. Voy a apagar mi cámara para ver si mejora un poquito la conexión aquí y no utilizar tantos recursos. Bueno, específicamente, la primera parte de la placa hablaba acerca de que la educación artística específica es un tipo de educación que requiere básicamente de cuestiones, por lo menos en la música, en la danza, en el teatro, de cuestiones que tienen que ver con lo performativo. El tiempo de pandemia, si hubo algo que modificó en nuestros trayectos, fue la posibilidad de encontrarnos físicamente o de trabajar las cuestiones que hacen a la performance tocando un instrumento, específicamente en el Instituto de Música. El desafío que se nos presentó como equipo directivo fue el de asesorar y acompañar a los profesores de instrumento a diseñar y a empezar a dar sus clases virtuales de instrumento y, por supuesto, a tener cuando llegue el momento de la evaluación en la virtualidad, ¿no es cierto? Hasta que logramos la cuestión del Meet, del Zoom, de lo sincrónico, de que puedan escuchar. Ustedes saben que los profesores de instrumento musical, de cello, de guitarra, de piano, su materia prima de trabajo es el sonido. Y también el trabajo corporal que se hace con el estudiante en cuanto a la posición que tiene que tomar en el instrumento, cómo corregir los dedos, cómo corregir el arco, bueno, muchas cuestiones técnicas que hacen a la enseñanza específica del instrumento. La encrucijada, porque había que continuar las clases y había que evaluar, nos llevó al equipo directivo a diseñar y elaborar estrategias y protocolos para la implementación o realización de exámenes de interpretación instrumental de manera virtual. Hicimos una primera experiencia en Zoom, tratando de armar un examen en vivo de piano, que fue realmente una experiencia que nos dejó un sabor bastante desagradable, no hubo forma de conciliar por problemas de conectividad y demás. Entonces empezamos a pensar cómo instrumentar esto del examen. Un detalle no menor es que un grupo de 14 estudiantes aproximadamente empezaron a ponernos en el brete de decir queremos recibirnos, nos queda solamente el concierto final, entonces queremos de alguna manera que el instituto avance con alguna propuesta que nos permita egresar. Entonces ahí empezamos a tratar de tejer todas estas necesidades y situaciones desde el equipo directivo. Siguiente. Bueno, esto que ponía ahí, gestionar una institución, implica intervenir necesariamente en las cuestiones pedagógicas, tal como dijo la profesora Segura, que estuvo antes que yo. El Instituto de Música es una institución muy prestigiosa del noroeste argentino en cuanto a la formación de instrumentistas y de docentes, ¿sí? Instrumentistas de orquesta y de docentes. Este contexto que nos puso en situación diferente frenó la inercia con la que veníamos trabajando, ¿sí? De llegar a un aula y encontrarnos en el uno a uno con el estudiante, y nos obligó a repensar situaciones que tomábamos como obvias.
si alguna vez han tenido la posibilidad de ver trabajar un profesor de instrumento, el trabajo es casi artesanal por el tipo de clase que se da, que es individual, ¿no? Entonces, esto de enseñar y examinar o evaluar en virtualidad nos puso a construir como equipo dispositivos de evaluación. Y lo vimos como una oportunidad, además de poder evaluar las cuestiones que hacen al instrumento específicamente, de constatar otros saberes que los chicos pudieran haber aprendido. Siguiente. Bueno, desde el equipo directivo, en conjunto con el Consejo Asesor Interno, que está formado por docentes, no docentes, estudiantes y egresados, empezamos a armar un protocolo de exámenes de instrumento en modalidad virtual. También con el asesoramiento de la jefa de grado del nivel superior, quien se encargó de dar los lineamientos específicos para que los exámenes se puedan llevar a cabo. El trabajo básicamente, por supuesto que el protocolo fue aprobado por resolución interna en el marco de una resolución del Consejo Superior, y lo que yo destaco en este trabajo que presento es acerca de 3 aspectos o 3 características que hacen que el instrumento de evaluación diseñado tenga validez, sea confiable y sea práctico. Eso está básicamente escrito en el trabajo que he presentado, digamos, para la jornada. Esto es una síntesis que estoy mostrando, ¿no es cierto? Bueno, siguiente, por favor. El resultado fue que después de empezar a aplicarlo, al principio con un poco de miedo, pero ahora ya se ha transformado en una herramienta de trabajo fundamental, porque de hecho los exámenes continúan siendo virtuales, los exámenes de instrumento, algo que parecía soñado, hoy es un recurso altamente utilizado y con ha traído mucha satisfacción. Este registro audiovisual, tomarlo como un instrumento de evaluación, cambió el lugar del concierto en vivo presencial, trabajando con un producto artístico, con un video, como cierre del proceso educativo. Este video que el estudiante arma para presentar su producción final es una herramienta que para los chicos ha sido muy interesante, que ellos han podido trabajar sobre el video, han podido ir, volver, corregir, han logrado un trabajo de calidad y bueno, les ha brindado mucha tranquilidad, ¿no? En palabras de Litwin, les ha dado mucha tranquilidad y seguridad. Han sido realmente unos proyectos y unos productos del trabajo que hemos visto performativo, de altísima calidad, y eso nos ha llenado de mucha satisfacción. De hecho, lo continuamos utilizando al protocolo de exámenes. También la presencia y la garantía de que puedan estar también las familias y la presencia de una persona del equipo no docente que fue el que estuvo de alguna manera registrando las calificaciones y demás. Siguiente. Bueno, ya para ir concluyendo, no sé si estoy en tiempo o no, calculo que sí, vemos que la evaluación de los aprendizajes, digamos, lo tomamos como una responsabilidad la más importante desde el equipo directivo, ¿no? La construcción de este protocolo y la implementación que hicimos del mismo resolvió instancias de producción musical y muy interesantes. Pudimos también ver la graduación de estos chicos, de estos 14 chicos, y lo tomamos como un logro local que nos permite proyectarnos para el futuro, como institución artística. Muchas gracias. Excelente, te quedaron 3 minutos. Bueno, muy bien, todos muy ordenados. Ahí está. Muy bien, gracias Natalia, muchas gracias. Finalmente... A ustedes, muchas gracias a ustedes. Además de tan lejos. Lo bueno de este espacio es que es un espacio compartido por gente de distintos lugares, muy interesante y enriquecedor. Bueno, finalmente vamos a dar la palabra a Paula. Paula, te saludamos también porque no lo habíamos hecho antes. Hola, disculpen la demora.
No, está bien. Paula va a presentar su trabajo, resignificar el nivel inicial, educar en tiempos de pandemia COVID-19. Permiso, presento un breve PowerPoint. A ver. Ahí está. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer estos espacios, celebro estos espacios de debate y a su vez de escucha a diferentes colegas que nos ayuda a seguir repensando en la tarea educativa, que no es nada fácil, nos trae un montón de desafíos. Mi trabajo está focalizado en el nivel inicial, que con la cuestión de la pandemia surgió un montón de modificaciones y tuvo que ser repensado prácticamente de la noche a la mañana en cuanto a la forma de enseñar, principalmente porque es un nivel educativo en el cual la corporalidad y la presencia del docente es muy importante en el vínculo con los niños y las niñas. Bueno, como estaba diciendo, debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles educativos. Se tuvo que pasar de la presencialidad a la virtualidad de forma inédita. Tuvimos que pensar cómo continuar el vínculo pedagógico, cómo planificar, cómo hacer llegar a los niños y a las niñas los contenidos y las enseñanzas. En cuanto a la normativa legal, tenemos esta cuestión del derecho a la educación, de seguir sosteniendo la educación en los niños y las niñas. Tenemos la cuestión del DNU, que hizo que no podamos asistir presencialmente a las escuelas, como es común en el nivel inicial. Salieron diferentes normativas, por ejemplo, la resolución 106-20 de Seguimos Educando, para continuar los estudios desde los hogares y seguir fortaleciendo en los diferentes niveles educativos que se sigan enseñando los contenidos de cada nivel. Algunas preguntas que surgen a partir de este trabajo y de pensar también el nivel inicial en esta cuestión pandémica es cómo fortalecer el vínculo docente-alumno en edades tan chicas. Estamos hablando que el nivel inicial abarca los 45 días hasta los 5 años. El jardín maternal es 45 años a 2 años, son realmente muy chicos. Otra de las preguntas es qué posibilidades reales y concretas tienen las familias también, la cuestión de el vínculo mediado por la tecnología y pensar también en los recursos que hay desde el otro lado al mandar una actividad, cómo se hace la escuela ante esta situación, cuáles son las prioridades de los niños, las familias y el jardín maternal e infantes hoy, y cómo hacemos para enseñar. Fueron algunas de las preguntas que surgieron. En este sentido, como 3 pilares, tenemos la continuidad pedagógica, con esta cuestión del pasaje hacia la virtualidad, las nuevas estrategias y recursos que se desplegaron, el uso de las nuevas tecnologías fue clave, no solo para sostener el vínculo, sino también para poder garantizar un trato con la otra persona a través de la tecnología, con pares también. Y esto hizo que se reemplace la corporalidad presencial por un vínculo virtual. Algunos de los ejemplos son videollamadas, carteleras virtuales, plataformas interactivas, cadenas de mails, recursos interactivos y recursos tecnológicos que, por lo menos en el nivel inicial, no estaban siendo usados de esa manera. Se trabaja mucho con, como estaba diciendo, con la corporalidad y la presencialidad, el trato del día a día para ver también los procesos de aprendizaje de los niños presencialmente.
En este sentido, las actividades que fueron enviadas a las familias también tuvieron que es pensar en una enseñanza intermediada por los adultos responsables que colaboraron en su aprendizaje. De aquí también viene la importancia del vínculo entre la escuela y la familia, esta cuestión de la escuela de puertas abiertas, que se trabaja mucho en la presencialidad, también pasó a la virtualidad para hacer que estas actividades que se mandaban también pudieran ser realizadas con las familias como mediadores, tuviendo que las familias adoptar capaz un rol que es más del docente. Esta nueva escena educativa, entonces, nos hizo readaptar planificaciones en base al diseño curricular y la incorporación de las nuevas tecnologías para las planificaciones y los contenidos a enseñar. Nos hizo buscar propuestas enriquecedoras, atractivas, motivadoras, exigieron una capacitación constante, adquirir nuevas competencias, el fortalecimiento del vínculo, también crear lazos dentro de la institución educativa entre los pares y también con las familias, el docente como mediador en el proceso de enseñanza, mediador por un lenguaje común, generando condiciones para desplegar estrategias de enseñanza y procesos de intercambio entre los docentes y los estudiantes. Tomo acá una frase de Paulo Freire: saber enseñar no es transferir conocimiento, sino crear condiciones para su propia producción o construcción. Me parece que uno de los tantos desafíos que nos trajo la pandemia en cuanto a la continuidad pedagógica y al poder seguir enseñando es también el incorporar las nuevas tecnologías y estos nuevos recursos que adquirimos en la pandemia para pensar la escuela hoy en día. De hecho, por ejemplo, se planifica teniendo en cuenta también estas estrategias que se pueden desplegar con la tecnología. Son cosas que llegaron y que todo lo que favorezca el aprendizaje en los niños y las niñas es bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un cariño enorme para todos y todas. Bueno, gracias, Paula. Bueno, nos queda un tiempo como para plantear alguna pregunta. En principio, si alguno o alguna de las asistentes, de los asistentes o las asistentes quisiera hacer alguna pregunta específica a los expositores, este es el momento para hacerla, ¿sí? Y si no, también si los expositores o las expositoras consideran que hay algo que pueden agregar ahora, también lo podemos hacer mientras vamos haciendo un cierre. Si no, yo tengo algunas preguntillas. A ver, yo iba escuchando atentamente las exposiciones y noté que algo que se repetía en las exposiciones es la importancia de contar con una plataforma, ¿no? En aquellas instituciones en las que venían de experiencias ya con alguna plataforma, bueno, se pone de manifiesto que esto era claramente una ventaja para afrontar la situación de emergencia, más allá de que se tratara, por ejemplo, de modalidades presenciales, ¿no? Entonces, quizás esta sea la oportunidad de decir, bueno, ¿cuáles son las ventajas de contar con una plataforma virtual en una institución educativa del nivel que sea, ¿no? Pero cuáles son también las limitaciones, porque también registré, por ejemplo, que claramente, me parece que esto es algo que compartimos, ¿no?
hay una complicación, y la complicación es la de la vincularidad, ¿no? De cómo se resienten los vínculos, ¿no? Y cómo me parece que ya en esta etapa, después de todo lo que pasamos el año pasado, estamos luchando para que no se naturalice algo, ¿no? Entonces, digamos, esto me quedó resonando de la siguiente manera. Creo que, y lo decía Paula también recién, ¿no? Creo que hay algo que vino para quedarse y creo que hemos podido aprender mucho, ¿no? Y pongo el acento ahí en la importancia de contar con una plataforma virtual o aprender a manejar y a utilizar diferentes recursos virtuales, ¿no? Pero también cuál es la importancia de la presencialidad, ¿no? Cómo optimizar, en todo caso, en un futuro, en esa vuelta que todos estamos esperando, cómo optimizar el uso de la virtualidad y cómo optimizar también el tiempo de presencialidad, ¿no? Entonces, si quieren ampliar un poquito esto, me parecería genial. Amalia, sí. Buenas tardes. Bueno, lo primero con respecto a la plataforma, yo voy a compartir algunas ideas que conversamos con Roberto en la diaria, a veces por Meet y otras veces en la presencialidad. La primera es que el tema de la plataforma es sumamente importante, porque hacia los tiempos donde vamos caminando, así como nosotros tenemos un edificio concreto, geográfico y real donde vamos a la escuela, y es nuestra escuela, debemos construir nuestro espacio en la virtualidad. Y este tiempo de este tipo de vínculos con la tecnología ha llegado, esto sí ha llegado para quedarse. Y creo que el desafío principal, siguiendo lo que venías planteando, es incorporar esa presencialidad, esa virtualidad a los vínculos que vamos a poder ir haciendo y tejiendo desde lo vincular. No suplanta nunca el contacto cara a cara. Y es un vínculo distinto. Eso es una idea mía, es un vínculo distinto, el vínculo mediado por la tecnología al vínculo que nosotros podemos tener con los estudiantes en la presencialidad. Y ese vínculo distinto hay que darle algunas características y hay que tratar de configurarlo de una manera distinta, pero que se amolde también a la presencialidad. Es decir, no es que dejamos de vernos cara a cara y ahora nos vemos por internet y está todo bien. No es lo mismo, ¿sí? Son dos cosas distintas y construir ese vínculo pedagógico mediado por la tecnología requiere todavía de un esfuerzo que los docentes siempre estamos ahí viendo cómo nos podemos acercar y demás. Entonces, tenemos que ver la tecnología como un medio para acercarnos a los estudiantes, pero no como el vínculo único. Sí, la presencialidad nunca. Y el tema de la plataforma tiene algunas cuestiones también de seguridad informática, de las bases de datos. Hoy por hoy, una de las carreras más buscadas son unas carreras universitarias muy nuevas que trabajan con o forman a la gente en el manejo de las bases de datos. Entonces, la base de datos, cuando tenemos escuelas, nosotros en el Pío X tenemos 4 niveles educativos, y en la plataforma pertenecía al nivel superior. El 20 de marzo explotó todo y todos fuimos al campus. Yo siempre trabajo a nivel institucional el tema de la seguridad, sobre todo de los menores, ¿sí? Entonces, nuestras bases de datos no es lo mismo cargar los datos de nuestros estudiantes en Google o en algunas otras plataformas que, por ejemplo, la plataforma institucional, que tenemos servidor propio, que tenemos el acceso a la base de datos, que podemos hacer un seguimiento de quién entra, de quién no entra y todas estas cuestiones. Y después, una cosa también para los que trabajan en la gestión de las instituciones, la necesidad de incorporar a alguien que desarrolle esto, porque los profes a veces, el profe de tecnología lo hace de onda, la profe tal hizo un cursito, y la necesidad de o aquel que le sale bien porque es joven, digo, pero la necesidad de tener un recurso humano calificado, que esté formado para trabajar, también es una cosa que hay que empezar, una realidad que hay que empezar a construir, porque también es cierto que hacerlo de onda
es un servicio muy valorado, pero en realidad es un trabajo y es necesario. Esto que decía Roberto también del acompañamiento, demás, o sea, la carga horaria que tiene mi rol, digamos, en la institución viene desde que se creó el campus, y en eso también me parece que es una cuestión de conciencia institucional, de decir, bueno, tenemos una persona que se encarga de esto y que está atenta a esto. Entonces este año generamos una instancia de capacitación para empezar a pensar no solamente lo instrumental de cómo subo este archivo, sino cómo es mi propuesta pedagógica en Internet y esas cosas. Entonces, el tema de la plataforma, creo que hoy por hoy, indistintamente de lo que pase, si vamos a poder volver a la presencialidad todos los días y todos juntos con todos los grupos, es algo que tenemos que empezar a conversar, porque nuestros estudiantes están ahí, son nativos digitales, están totalmente familiarizados. Nosotros somos todos analógicos, digamos, nacimos en otra época, en otra era, y tenemos que empezar a introducirnos, pero la realidad es que los estudiantes son digitales y hay que acercarse también desde ese lugar, ¿no? Ese es el desafío. Coincido, Amalia, muchas gracias. Carolina. Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, sumamente interesante todo lo que expusieron. Por ahí este sentimiento, yo soy docente de enfermería. Nosotros tuvimos un desafío muy grande, por ahí escuchaba a la docente en música, esto de poder, cómo hacer algo que es sí o sí presencial, llevarlo a lo virtual, ¿no? Muy complejo, digamos, el contexto para nosotros, para, bueno, que se reciban enfermeros con la necesidad que hay de enfermería, tanto como los médicos, ¿no? En la Universidad Nacional del Sur están las dos carreras, pero bueno, tratar de hacer lo mejor posible con la plataforma que ya tenía la universidad, de que no solamente sea un repositorio bibliográfico, sino que realmente avancemos más allá de ese repositorio, cómo poder plantear prácticas docentes virtuales, y tratar de ver cómo hacer simulación, ¿no? Yo creo que todo un desafío para todos nosotros, hacemos lo que podemos y lo mejor, pero como decía María José, es fundamental la presencialidad, ¿no? Y eso es irreemplazable, ¿no? Y esto de los vínculos que marcaba Amalia, también es algo que nos desafía un montón, ¿no? Nosotros cuando hacemos las prácticas hospitalarias o en el campo de práctica nos toca vivir, lo vincular es fundamental, ¿no? Poder abordar diferentes situaciones en lo que es la prevención, la complejidad del conflicto de alguien en situación de enfermedad, la familia, la muerte, sobre todo con el COVID también, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar o compartir las enseñanzas con los alumnos, ¿no? Complejo, pero bueno, este vínculo tratar de generarlo a través de lo virtual, lo más cercano a lo que ellos tienen que ver en la presencialidad, ¿no? Todo un desafío para nuestras carreras que son muy, digamos, del contacto y del vínculo. Así que bueno, gracias por todo. Gracias, Caro. Me parece que esto que comparte Sonia también es algo que seguramente todos vemos, ¿no? Que hay zonas en las que es imposible trabajar con una plataforma o con medios virtuales por el tema de la conectividad, ¿no? Y que familias muy numerosas por allí solo contaban con un celular o con escaso crédito en la línea telefónica, es decir, el tema de los datos, ¿no? Y bueno, y me parece que ese también es un tema que hace a todo lo que estamos diciendo. ¿Querés ampliar, Sonia? Dale. Hola, sí, buenas tardes. Soy de una zona que pertenece a eso que comentaba. Soy de San Juan, Caucete, de una zona alejada, donde los alumnos son de muy escasos recursos, entonces no cuentan con computadoras en sus casas, con un solo celular para varios estudiantes de diferentes edades. Entonces se tuvo que repensar por ejemplo, en trabajar con mensajes cortitos, audios muy cortitos que se pudieran cargar, o videos también muy cortitos,
sin trabajar con link, porque no siempre el crédito lograba que pudieran cargar el link. Entonces ha sido muy difícil, en el que nos hemos encontrado con que hemos perdido muchos estudiantes, que hemos tenido que salir a buscar nuevamente. O sea, ha sido muy, pero muy difícil el trabajo en la virtualidad en estos casos. Claro, también ahí Aldana agrega la cantidad de integrantes de la familia, ¿no? que hacen uso de estos recursos que son escasos, ¿sí? Sí, claramente ese es un tema que también nos preocupa, ¿sí? Que quizás por un lado esto representa un acceso en masa a ciertos saberes, pero también profundiza ¿no? Ciertas diferencias o la exclusión en algunos sentidos, ¿no? Que me parece que ese es un tema también del que hay que hacerse cargo. Gente, había algo más que a mí por lo menos me quedó resonando, claro, en una escuela de nivel inicial, Sonia, está bueno que lo digas. Algo que me quedó resonando, me parece que también está bueno que lo retomemos, es esta cuestión de los protocolos de evaluación, ¿no? De cómo esta situación nos llevó a tener que pensar en nuevos protocolos de evaluación, ¿no? Bueno, esta necesidad, Natalia nos contaba, por ejemplo, esto de construir un instrumento nuevo de evaluación y la experiencia que habían tenido con eso. Yo no sé si ella quiere ampliar algo más o si alguien tiene alguna otra cuestión para aportar, ¿no? Porque también este tema de la evaluación ha sido un tema que dio para mucho, ¿no? Es decir, de eso tenemos resonancias positivas y negativas. Entonces me parece que también quizá podríamos dar algún ratito en estos minutos que nos quedan para pensar eso. Para nosotros fue un gran desafío, sobre todo cuando tenían que, los chicos tenían que grabar quizás con otro compañero o un pianista acompañante. Bueno, hubo que ingeniar una serie de artilugios que tenían que estar escritos en el protocolo para que pudiéramos llegar al punto que quisimos llegar. Hoy está mucho más aceitado el camino, pero en ese momento costó antes. Tuvimos la alegría de poder compartir con las familias, también en ese momento, la recibida de cada uno de los chicos, la alegría, digamos, de mostrar su video con la producción. La verdad que fue un hermoso recorrido, por eso me animé a compartirlo. No sé si hay alguna otra pregunta o un aporte por allí en relación a esto de la evaluación, a qué experiencias han tenido con respecto a la evaluación. O algún otro aporte que quieran hacer. Sinceramente, con el tema de la evaluación, yo voy a hablar del nivel universitario, ¿no? Que es donde yo me desempeño. Con respecto a la evaluación, bueno, hemos tenido muy buenas experiencias en la medida en que hemos podido, como decía Natalia, construir otros instrumentos de evaluación, ¿no? Y, digamos, quitarnos un poco de la cabeza esta cuestión de el examen parcial, ¿no? Y pensar en, bueno, presentaciones colaborativas, en utilizar mejor los recursos del Moodle, ¿no? Aprovechar los mismos recursos del Moodle para hacer evaluación, ¿sí? Ahora, en la medida en que nosotros intentábamos, desde el punto de vista del uso del campus virtual, realizar los exámenes parciales como se hacían en la presencialidad, y ahí no tenemos tan
buenas experiencias, ¿sí? A mí me parece que realmente el uso de la virtualidad, alguien ponía por allí, creo que era Paula, que bueno, ahora salió, pero alguien ponía esto de la capacitación, ¿no? Evidentemente tenemos todavía mucho que capacitar. Las capacitaciones por allí se daban en aquellos ámbitos en donde había educación virtual, no presencial, a distancia, ¿sí? Me parece que hoy por hoy ya eso no puede esperar, que esa capacitación tiene que darse en todos los ámbitos para también poder pensar modalidades de evaluación diferentes, ¿no? Mi experiencia es esa, es que en tanto nosotros intentábamos tomar a través de Moodle los parciales, y bueno, por más que pudiéramos pensar en respuestas aleatorias, o sea, todo el tiempo que le lleva a un profe preparar, bueno, igual, siempre algo fallaba ahí. Ahora, cuando se intentaban otro tipo de evaluaciones, presentaciones colaborativas, bueno, algo que pudiera acompañarse no solamente desde la plataforma virtual, sino a través también de un Meet, por ejemplo, bueno, ahí ya la cosa cambiaba. Y veíamos también que los procesos que hacían los estudiantes para esas presentaciones eran por allí mucho más enriquecedores que el proceso que por allí se hace para un parcial, ¿no? Pero bueno, me parece que ese tema de la evaluación es algo para seguir pensando, ¿no? Claro, ahí dice Amalia otras herramientas, sí, sí. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, o Juli, ¿querés agregar algo más? No, iba a sumar una cosita respecto que estaba pensando en relación con lo que decían de la evaluación, eh, respecto de que nos implica cambiar el paradigma de la evaluación, porque indudablemente es apostar a esta idea del proceso como recorrido, como trayectoria, ¿no? En esto tal vez la virtualidad también nos dio una oportunidad, ¿no? Y nuevamente esto que por allí también había salido en alguna de las ponencias, esto de que es imposible pensar que la lógica de lo presencial pueda reproducirse en la lógica de la virtualidad. Y en este sentido, bueno, la evaluación, las experiencias de trabajo y demás dicen mucho, ¿no? Era solo agregar esto. ¿Puedo, María? Sí. Sí, por. Sí. Bueno, primero agradecerles mucho la mesa. La verdad que es como si hubieran hecho una compilación de todos los interrogantes que tuvimos y tenemos a la hora de pensar cada una de las estrategias. Y yo quiero rescatar esto de las lógicas. La lógica de la presencialidad no es la lógica de la virtualidad, y además vamos hacia una lógica, que es la lógica que viene, que es la semipresencial o la semi-virtual. Entonces me parece que todo este camino, este segundo año de pandemia, creo yo que es una preparación para la lógica que va a quedar, que es esto de la semipresencialidad o la última utilización de los recursos disponibles que hemos descubierto. Entonces me parece que ese ejercicio, poder conversarlo con colegas, con docentes, con quienes les pasen las mismas cosas, siempre genera un montón de cuestiones cuando uno hace circular la palabra y habla de lo que le pasa y escucha lo que le pasa al otro, empiezan a aparecer otras cosas. Así que celebro estos encuentros y agradezco mucho la calidad de la mesa. Gracias, Paul. Ahí justo cuando empezaste a hablar, yo estaba rescatando esto que decía Lana, ¿no? Que no sé si lo pudieron leer, pero bueno, también el tema de los exámenes, tanto los parciales como los finales, generaba un tema con la conectividad. Y sí, o sea, empezar un parcial y ¡ay, perdí conexión! Claro. Y tenemos una resolución ministerial que nos dice que tenemos que cuidar, que no se nos tienen que caer, pero bueno, por otro lado, es muy difícil, realmente es muy difícil, ¿no?
Bien, no sé, Juli, si queremos ir cerrando. Si alguien más quiere sumarse. Bueno, creo que todos hemos compartido este espacio como un espacio de enriquecimiento, ¿no? Digo, de intercambio, de reflexión para seguir pensando. Se los agradecemos muy mucho, ¿no? De parte de nuestras instituciones también, no solo a título personal. Y bueno, y al mismo tiempo, y en este momento de despedida, recordarles la invitación, si gustan, a participar de la conferencia de cierre, que tiene tiempo de inicio en un ratito, 19:30, de Mónica Coronado, que bueno, creo que puede seguir dándonos elementos para poner en cuestión esto que nos sucede, que nos atraviesa, que nos da que pensar. Les agradecemos muchísimo. Un placer escucharlos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Cuídense.